Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Les envía un cordial saludo su amigo y servidor Octavio Laribarra para que todos ustedes pues inicien este estudio que estamos teniendo y los temas de esta ocasión serán lectura y escritura que esperamos pongas atención, queremos irnos rápido para tampoco que sea un video muy largo, pero sí abordar lo visto en clase para que te prepares para tu evaluación que ya está muy cerca. Iremos estudiando estos temas de lectura y escritura que son muy necesarios para que puedas avanzar. Vamos a dar avance aquí para que puedas ir conociendo lo que queremos compartir. Primero que nada tenemos que recordar que es lectura. La lectura es el proceso que consiste en la traducción significativa de la palabra escrita. Recuerda, la lectura y el aprendizaje están íntimamente relacionados. Quien lee bien, aprende bien, y quien lee mal aprende de forma deficiente o muy limitada. Entonces se necesita que no olvidemos que existe la lectura y que hay que considerarla a través de tres operaciones, como estuvimos mencionando ya en clase. Recuerdas que es una parte mecánica, una parte mental y una parte mecánico-mental. La mecánica es los movimientos oculares, el movimiento de la cabeza de pronto, las manos o brazos. El mental es el proceso interno que se da dentro de nosotros, donde hay una traducción del sistema nervioso, en este caso del nervio óptico, y traduce las imágenes y las manda a la parte de atrás de nuestra cabeza, dentro del encéfalo cerebro, y ahí hay una interpretación. Y la mecánica mental se desarrolla cuando nosotros hacemos una lectura en voz alta, y aquí se suma todavía el generar con nuestra voz el sonido o las palabras que estamos leyendo. Entonces ahí están las tres partes. Tenemos también que esto determina la calidad y cantidad de la lectura. Depende de estas tres etapas anteriores. Como la realicemos, será nuestra calidad y cantidad de lectura, y eso se traduce en comprensión y por supuesto tiene que ver con la velocidad. Eso lo vimos en clase. Hoy es un repaso. Recuérdalo. Para eficientar la lectura se necesita saber realmente cómo leo, tener un punto de referencia o de partida para que desde ahí empecemos a poder tener una lectura bastante eficiente. Es decir, se necesita que sea sincero conmigo mismo para que yo sepa cómo leo. Si leo mal, pues tengo que enfrentarme a eso y aceptarlo. Si leo de forma regular, tengo que enfrentarme a eso, y si leo, digamos, bien, pues habría que leer mejor. ¿Esto por qué? Porque si leemos mal, no podremos captar las ideas como deben de ser, y tengo que aprender a leer de la mejor manera. Recuerden ustedes de que taller es un lugar donde se repara, y nosotros hemos estado estudiando en un taller de lectura y redacción donde se repara. Si vamos a estudiar literatura, pues se necesita que uno repare bien su forma de leer y de escribir para que las ideas sean eficientes y efectivas. Entonces, ya sabiendo cómo leo, pues entonces me doy a la tarea de mejorar esa forma de leer. Y también algo muy importante que estuvimos diciendo, tenemos que tener claro el propósito de mi lectura. ¿Para qué leo? Si yo me doy cuenta, si descubro para qué estoy leyendo, me podría ayudar bastante, puesto que hay diferentes tipos de textos. Puedo leer un libro de filosofía, puedo leer un WhatsApp, puedo leer el periódico, y son diferentes propósitos. Por otro lado, existen tres etapas de la lectura: prelectura, lectura y postlectura, que están ahí en tu cuaderno y que es cosa que las repases y las recuerdes. Vamos avanzando para que así de esa manera podamos ir avanzando, repitiendo el término, pero sobre todo que no te olvides de lo que estamos dialogando. Vamos a hablar ahora de la escritura, y también te recordamos que así como escribes es como piensas. Si uno escribe bien, así será las ideas que uno tiene dentro de sí. Recordemos que la escritura es el sistema de representación gráfica de un idioma por medio de símbolos trazados en un soporte. Los símbolos son las letras que forman un idioma, y el soporte es la hoja de papel. Antiguamente eran pieles, eran paredes, eran piedras, era en la tierra, después se pasó a papiros, y así se ha ido mejorando o diseñando diferentes tipos de soportes. En
Lo que es la escritura se expresan sentimientos, emociones y conceptos. Esta escritura debe de ser legible, clara, precisa y organizada. No lo olvides. Además, la lectura, la escritura nos ayuda a conservar, a reproducir y a aumentar el conocimiento y por supuesto la comunicación cotidiana, no lo olvidemos. Además, pues la escritura debe de tener esos 6 aspectos que hemos estado viendo en clase, ¿sí? Planeación, redacción, revisión, reescritura, estilo y presentación. Estos elementos son muy importantes porque si uno escribe por escribir sin llevar una orientación, sin tener diligencia, sin llevar una línea de trabajo, una línea de propósito, uno va a escribir nada más así porque sí, y eso no lo necesitamos. Entonces, bueno, aquí ponemos esos elementos para que sea más clara la idea de la escritura, y esto lo estuvimos viendo en días pasados en la clase, por lo tanto, pues no lo olvides. Además, pues tenemos que ver en qué consiste la planeación de un texto, para que uno cuando escriba pues tenga claro cómo lo debe de hacer. Esto es importante que no lo olvides. Nosotros recordamos que para escribir tenemos que planear y se necesita que primero elijamos un tema y el propósito o el para qué voy a escribir. Además se recomienda que uno tenga experiencia en ese tema y que me guste. Si uno al iniciar va planificando su tema y reúne esos 4 elementos que hemos mencionado, que los he resumido en 2, entonces su planeación va a ser bastante bien dirigida, bien encaminada, y vamos a irnos encaminando al éxito. Entonces, después de eso, hay que saber a quién le escribo, quién va a ser el que va a estar leyendo mi texto. También necesito saber el tiempo de entrega y el tamaño del texto. Si voy a escribir, me piden 10 cuartillas, me piden 20, me piden 50, voy a escribir un libro, simplemente voy a escribir una carta. Eso tengo que saberlo porque estoy planeando. Antes de escribir, estoy planeando. Después, el escrito debe de ser preciso y alcanzable, es decir, algo real y aterrizado. No queramos nosotros escribir sobre los planetas, que hay mucha información, claro está, pero con eso no tengo experiencia de lo que yo estaba diciendo hace rato. Puede que me guste, pero no tengo experiencia, y además eso no es algo alcanzable para mí o muy real. Sería mejor que escriba de algo en lo que yo conozco, de lo que tengo experiencia, de lo que se encuentra a mi alrededor, de donde puedo ir a investigarlo directamente y así poder lograr mejores resultados. Asimismo, también necesito diseñar un esquema de cómo quiero organizar mi escrito, con títulos, con subtítulos, etcétera. Yo les mencionaba que un modelo de escrito es el que usamos generalmente en el ensayo, que es introducción, desarrollo y conclusión. Y en ese esquema también van títulos y subtítulos. ¿Cuántos capítulos? De pronto es un capítulo de una página, de 2. Necesito saber cómo voy a irlos acomodando aproximadamente, es decir, tener una idea mental. No es de que ya la tenga organizada en cuaderno, ni siquiera en borrador. Es simplemente una idea. Además, ya que tengo el tema elegido, ya que pues me gusta, tengo algo de experiencia en eso, voy a buscar información para desarrollar el tema. Voy a consultar, aquí es donde tengo que ir a bibliotecas, buscar en internet, tener gente que conozca el tema para hacerle de pronto una entrevista, etcétera, etcétera. Ahí voy a buscar la información. Además, después ya que tengo la información, voy a seleccionar aquello que sí me sirve de todo lo que junté y quitar aquello que no me sirve. Si me falta algo, pues de pronto hacer otra revisión para que así pueda pues avanzar y no tener problemas. Y ya por último hay que definir las ideas principales. Ya que tengo información, ya que vi que sí hay o encontré en la consulta de la información cosas más interesantes, pues entonces ya con esas nuevas ideas que hay puedo hacer mi esquema y entonces definir ideas principales para que de esa forma le den soporte a mi escrito, y esto me va a determinar más adelante que mi escrito tenga
pues más realidad, porque encontré información que de pronto desconocía, pero que ya al consultarla pues la encontré y la puedo meter a mi escrito. Entonces, esta sería la planeación en grandes rasgos. En la clase pues se fue ampliando con la exposición de sus compañeros, pero aquí tenemos esta orientación y que en parte es para efectos de examen. Además de la planeación, tenemos también la redacción. La redacción también es muy importante, puesto que parte de la planeación. Si planeamos bien, iremos redactando bien. Y aquí se indica que uno va a escribir. Vamos a escribir cuando dice aquí, cuando ya se ha revisado y leído el material, así como el preesquema, entonces vamos a escribir. Y aquí se busca dar contenido al esquema, no importa el exceso del mismo, o sea, que escribamos mucho, ya que este escrito es preliminar, o sea, no es el final, estamos empezando a escribir. Y de esa manera entonces vamos a estar realizando un borrador. Es decir, es un texto que podemos agregar cosas, quitar en el momento, pero estamos desarrollando, estamos armando, estamos haciendo que crezca. Aquí se va dando forma y se va definiendo el contenido. Acá pasamos a este lado y en esta redacción debemos dejar que las ideas fluyan. Es mejor así para precisar el tema a que falte información y desarrollo. Es decir, si a mí se me ocurre algo que es importante o creo que es importante, pues vamos a ponerlo. De pronto no tengo el respaldo de información por ahí, pero vamos a hacerlo, vamos a ponerlo. De pronto más adelante encuentro el respaldo y eso, pero si tengo la idea es porque al ir desarrollando algo me indicó que eso puede ser. Entonces vamos avanzando. Después se va escribiendo ideas que fluyan. Se va escribiendo ideas, no importa que no se relacionen directamente, posteriormente se acomodarán. Es a lo que me refiero, es de que uno escribe y si hay ideas interesantes que uno pues le parece que pueden ser, pues hagámoslas, pongámosla, que fluya, que haya libertad, que haya creatividad. Y más adelante este borrador, como dice aquí, si este borrador resultara insuficiente, deberá revisarse el esquema para acomodar según mi propósito, en caso que sea insuficiente. Es decir, hacemos ajustes y reajustes, estamos en la etapa de redacción, no lo olvides. Y ya después, cuando la información ha sido desarrollada y se tiene suficiente contenido, pasaremos a la siguiente fase. Acuérdate que esto estás escribiendo y estás haciendo un borrador, estás armando de contenido tu texto. Planeaste, consultaste información y ahora estás escribiendo, acomodando en tu esquema que tenías en la mente. Ahora ya lo estás aterrizando y lo estás plasmando en tu cuaderno, en una hoja, en un borrador. Vamos avanzando y el siguiente punto es la revisión. ¿Revisión de qué? De lo que acabamos de redactar. La redacción tiene por objeto mejorar el texto preliminar. Bueno, en este caso, para revisar el texto, podemos hacerlo a través de la lectura en voz alta. La lectura en voz alta es que uno mismo lo lea y al estar leyendo precisamente uno está escuchando y a la vez al leer vamos captando de nueva cuenta las ideas, vamos redefiniendo si tiene coherencia, si no tiene coherencia lógica, si una idea conecta con otra, estamos revisando. De pronto hay algo que pusimos que no le habíamos dado la importancia debida y al leerlo la encontramos, o algo que le hemos dado bastante importancia pues en realidad no la tiene, o nos saltamos algo o pusimos aspectos que no van, ahí me estoy dando cuenta. Después, con esa lectura en voz alta pues puede encontrarlo, pero también existe otra técnica en la revisión que es la lectura compartida. Mi texto, mi escrito que he hecho lo puedo compartir a algún compañero, pedirle de favor que lo lea a él y que él me dé su punto de vista, así como yo lo leí, que él lo lea y de esa manera entonces él me dé su punto de vista, también él puede captar algunas ideas que yo no he captado, de pronto él me dice poner una cosa o quitar, a extender o explicar mejor, cambiar un ejemplo, porque estamos revisando el texto. Y esta lectura cooperativa es una segunda técnica. La primera es lectura en voz alta. Y tenemos la técnica de subrayado. Asimismo tenemos nuestro escrito, nuestra redacción, y ahí estamos subrayando algún aspecto, algún detalle, alguna revisión
repitiendo el término, algo que considere que es importante, que de pronto hay que cambiar, que hay que ajustar, algún sinónimo, algún antónimo, algún artículo que no coincide, verbos que o adjetivos que no me dan la idea precisa o exacta de lo que quiero explicar. Entonces, en el subrayado lo voy a hacer. Todo esto que he mencionado son técnicas, son 3. Después de eso, con estas técnicas se verificará si la información es completa, si tiene orden coherente, si hay palabras que se necesitan cambiar por más sencillas o más precisas, es lo que estoy mencionando. Y también con esto se revisará ortografía, el uso de signos de puntuación, la coherencia lógica de las ideas, el esquema, uso de verbos y artículos, conectores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para eso son estas técnicas, que son las que estamos proponiendo para la clase. Y también, bueno, fíjense aquí lo que indica, se debe usar un diccionario para revisar gramática y consultar palabras más precisas para expresar el tema escrito. Es decir, tenemos la lectura en voz alta, tenemos lectura cooperativa, tenemos subrayado y tenemos el respaldo del diccionario para revisar gramática, es decir, para conocer el significado de palabras que desconozcamos o buscar ahí alguna que nos ayude a explicar mejor la idea. Estamos revisando, acuérdense. Y también, a manera de información, la gramática nos proporciona la información técnica respecto al mejor uso de la lengua. Bueno, lengua, ahorita estamos pues hablando de eso. Entonces, ya que hemos hecho el paso anterior, vamos a pasar a la reescritura. Acuérdense que redactamos y fuimos poniendo información. Luego esa la revisamos, que es el paso anterior que acabamos de ver. Y ya que la revisamos, entonces vamos ahora a la reescritura, a reescribir, ¿sí? Estábamos en revisión, ahora estamos en reescritura. Y fíjense lo que dice aquí: si la revisión, que es el paso anterior, fue meticulosa, es decir, muy detallada, muy minuciosa, se encontrarán muchos errores que hay que corregir. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque escribimos pues nada más pues que fueran fluyendo las ideas y viendo que si había cosas interesantes pues ponerlas y así. Entonces por eso debe haber errores, pero también así como hay errores hay muchas cosas que son importantes. Sin embargo, aquí vamos a reescribir y si fue minuciosa la revisión encontraremos muchos detalles a cambiar. La reescritura consiste en pasar en limpio el borrador. Acuérdate que el pasado escrito era en borrador. Revisamos, ya vimos detalles, ahora vamos a escribir nuevamente y ya esto no va a ser borrador. Tenemos que escribir adecuadamente y ya va a ser en limpio, ya corregido. Si me faltaba una coma, si me faltaba un signo de interrogación, si me faltaba una palabra o no se entendía, cambié un sinónimo, un artículo, un antónimo, etcétera, pues aquí ya lo voy a escribir como debe de ser. Ya subrayé, ya leí con un compañero, yo leí en voz alta, ya revisé, entonces ya aquí va a escribirse adecuadamente y va a dejar de ser borrador. Y entonces después pasaremos al siguiente punto, que este reescrito deberá evitar párrafos o frases forzadas. Se cuidará el mejor entendimiento, evitando que sea denso, más bien que sea digerible. Nosotros debemos de saber que en este punto uno a veces escribe un párrafo y al conectar esa idea con otro párrafo u otra oración, no tienen mucha relación una con la otra. Digamos, yo les puedo decir, el día de hoy amaneció nublado. Tengo un libro de color verde. Estas dos oraciones como que no se conectan, no tiene una que ver con la otra. Eso uno lo tiene que revisar para que no sean forzadas las oraciones, para que no esté una con la otra y no se relacionan, no se conectan, no tienen algo que ver. Entonces uno está revisando y en la reescritura eso debe estar corregido, tiene que haber algo que las una y entonces vaya un hilo, una línea del tema y nos vaya llevando, y que esa línea del tema sea muy entendible, sea algo fácil para el lector de estar leyendo y que no le invite a que deserte en la lectura, sino más bien a que lo capte. Esto es importante que se diga, porque si no, entonces tenemos pues una lectura muy densa o muy pesada
y no es digerible. Después, las palabras repetidas ya se sustituyeron, por sinónimos. Se combinarán palabras difíciles o cambiarán por palabras más fáciles, eso ya lo habíamos dicho. Y aquí ya deben de estar claras, porque ya se sustituyeron. Ojo. Después, pues vamos a aquí indicar esto. Dice, se cuidará en todo momento la buena ortografía y asimismo, si es a mano, la caligrafía. La caligrafía es el dibujo en sí de una letra. Si la P es de tal forma, pues de tal forma. Si la R es de tal forma, y así. Si la M es de tal forma, pues de tal forma. Ustedes me dicen que yo hago la M como W. Bueno, yo tendría que trabajar la caligrafía. Entonces, eso hay que cuidar. También los signos de puntuación y el uso de mayúsculas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es la reescritura y aquí ya no es borrador. Aquí ya no debe haber errores, ya debo de haber corregido todo y lo estoy plasmando en limpio, ¿verdad? Ok, vamos avanzando. Y por último tenemos lo que es, bueno, aquí es el estilo. El estilo, de pronto, a nuestro nivel, aquí en bachillerato, es un estilo sencillo, pero no está de más que uno vaya a manera de saber, de irse introduciendo en esto de escribir textos, por qué no decirlo, de un aspecto literario, ir probando, escribir e ir dándonos cuenta hacia qué estilo o tendencia tenemos de estilo, porque todos lo tenemos y hay que ir identificando eso. ¿Por qué? Porque uno así se va descubriendo, y cuando uno escribe en base a eso que ya uno trae dentro de sí, digamos como un aspecto genético, entonces las cosas se facilitan porque iríamos a favor de lo que ya traemos y no en contra de lo que tenemos, y eso se hace más difícil. Está el estilo sencillo, que aquí se escribe sin rodeos, en concreto, no es ampuloso, ampuloso es complicado, y se escriben de formas en aspectos cotidianos. Es el sencillo, un buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Saquen su cuaderno, vamos a hacer la tarea. Bueno, es algo sencillo. El arcaico pusimos como ejemplo libros antiguos, y como lo dice ahí, consiste en usar términos de hace tiempo que están en desuso cotidiano, es decir, hoy no se usan, de pronto hace tiempo sí, pero hoy por hoy pues ya son escritos antiguos. Vais vosotros a poder llegar, etcétera. Esos son términos pues antiguos. O arcaico. Tenemos el jocoso. El jocoso es un estilo que indica humor, gracia, que hoy el término jocoso pues la palabra en sí caería en arcaico, pero jocoso en sí es humorístico, es con gracia. Los memes que ustedes utilizan constantemente son de estilo jocoso. En caso de un chiste escrito, es jocoso. Tenemos el estilo denso. Se refiere a un escrito que cada palabra, cada frase indica algo importante, lo cual necesita ser leído varias veces para entender el mensaje. Un libro de filosofía es algo denso. ¿Por qué? Porque cada palabra, cada concepto, cada aspecto que está escrito, si no se lee como tal, se pierde la idea. Son densos. Uno tiene que leer filosofía, pero con mucha atención. A diferencia de un texto sencillo o de un jocoso que son fáciles de entender. Tenemos el estilo fúnebre, que expresa mensajes melancólicos, depresivos sobre el fracaso, la muerte, aspectos de fatalidad. Hay gente que tiene eso dentro de sí, de que todo va a salir mal, de un pesimismo, de aspectos pues tétricos. Eso es algo fúnebre, que habla de la muerte. Tenemos el aspecto del estilo científico, y este es objetivo, es imparcial. Son escritos claros, precisos, con significados estables, no figurados. Eso es importante mencionar. Y tenemos el personal, que habla de aspectos íntimos, como en una carta, como una confesión de amor, por ejemplo. Pues es algo muy propio, es algo muy personal, que puede ser sencillo o puede ser algo complicado, depende de la persona. Y esto es el estilo, que sería la quinta parte de la escritura. Y ya por último tenemos la presentación, que no por ser la última es menos importante. Se dice que la primera impresión entra por la vista,
Y si nosotros vamos a entregar un escrito, vamos a elaborar un escrito, pues la presentación es bien importante, porque antes de ver o leer el contenido, la presentación es lo primero que captamos. Y la presentación debe de ser, como lo vimos en clase, de una forma muy particular. Aquí pusimos un escrito, se usa una hoja de un solo color, es decir, tiene que ser una hoja blanca, no color azul, naranja, rosa, tiene que ser blanca, tinta negra o azul, y puede ser impreso o a mano, pero con una buena caligrafía y ortografía, por supuesto. Aquí no le pusimos ortografía, pero debe de tenerla. También debe escribirse los datos de identificación en la parte inferior derecha de la hoja. En la portada, eso ya lo habíamos indicado. Tenemos que también el escrito debe de tener sus 4 márgenes, como ya indicamos, en todas las páginas. Los mismos márgenes establecidos, que son imaginarios. No se hacen con la regla, con un color verde, naranja, no. Son imaginarios. Y debe de tener sus sangrías, que ya explicamos los 4 tipos de sangrías en clase. Después debemos de mencionar que debe usarse papel bond blanco, sin correcciones debe de ser el escrito, y por un solo lado, no se escribe por los 2 lados, eso ya lo habíamos dicho en el primer cuadrito. Y se deben evitar las hojas de color y adornos de flores, de ositos. Por ahí decían en la mañana conseguir hojas con Winnie Pooh en la esquina, pues no, una florecita. He visto cuadernos que tienen al Dr. Sim en una esquina, pues esos en un escrito formal no deben de estar. Y después, esto es importante, si el escrito es de 10 hojas o menos, será engrapado. Si es mayor de 70, será engargolado. Y si es mayor o engargolado, si es de 70 páginas o más, se pensará en encuadernación y empastado. Repito, para no confundir, de 0 a 10 hojas se engrapa, de 10 u 11 a 70 se recomienda que se engargole, y de 70 o más se recomienda que se encuaderne y se empaste. Y también esta idea es importante, si es muy grande el texto que hemos hecho y que va de 200 a 300 páginas, entonces pensemos en encuadernar varios escritos. Digamos, separemos nuestro escrito en capítulos y entonces tenemos varios libros, que es el mismo tema, pero está en varios libros. De ahí, por ejemplo, una enciclopedia temática, que en cada libro tiene un tema. Si son 20 temas que maneja esa enciclopedia, pues tendrá que hacer 20 libros. Es decir, depende de la extensión. Por eso se consideraba en la planeación, en el punto 1 de la escritura. Después, el título del trabajo deberá ir centrado con letra grande, y esto va en la portada. Yo les había dicho que uno va a poner la identificación en la parte inferior derecha, en un cuadrito, nombre, sección, grado, fecha, etcétera. Y en la parte ahí arriba, en el frente, en esa portada, va a poner con letras grandes el nombre del trabajo. Y además es importante mencionar esto: si van imágenes, deben de ser del tamaño máximo de un cuarto de carta. Si se necesita, porque van a poner un mapa o algo que se necesita que sea grande, entonces se pone. Pero en forma general se ponen máximo un cuarto de carta. ¿Esto por qué? Porque inclusive hay gente, y ustedes lo saben, que pone imágenes muchas y grandes con tal de llenar el número de páginas que se pide. Y eso pues es un engaño. Se necesita, si va a ser una imagen necesaria, una foto de algún personaje, pues máximo un tamaño de un cuarto de página. Máximo. Y deberá estar paginado el escrito y con un apartado de bibliografías o webgrafías. Eso es al último, ¿verdad? De pronto también se puede incluir algo de anexos, para que de esa forma se vaya incluyendo en el trabajo. Bueno, para continuar debemos de tener claro la definición de literatura, que en clase les dije, para efectos de examen vamos a utilizar esta definición y ustedes la escribieron en su cuaderno. Además, tenemos que tener claras las 5 funciones de la lengua, que esas ya las hemos estudiado bastante: emotiva, apelativa, referencial, metalingüística, estética, poética.
que en literatura le vamos a dar más importancia a la estética poética. Las otras no es que no se vayan a considerar, pero predomina la poética estética. Son funciones de la lengua. Y además vamos a considerar el lenguaje literario y sus características. Estas características dijimos que una es función poética, donde implica el sentido de la palabra, si es estable o es figurado. Acuérdense que existe eso en la literatura al estar escribiendo, que es parte del lenguaje literario. También tiene un predominio de la ficción. Inventamos mundos irreales, cosas que no existen, porque se da esa oportunidad en la literatura. El empleo de técnicas específicas, que hacemos referencia al cuento, a la novela, a una obra de teatro, esto es, etcétera, el empleo de técnicas específicas. Uno va a escribir y debe de saber que voy a escribir un cuento, una novela, una fábula, ¿qué voy a escribir? Y eso es parte del lenguaje literario. Y por último, la finalidad recreativa. Recordemos que todo esto es para recrear, para crear y recrear. Y sobre todo uno se crea a sí mismo y se recrea a sí mismo. Esto es la guía de literatura para que la estudien y repasen y bueno, tengan un buen examen y por supuesto una buena calificación. Desde ya a todos ustedes un saludo y éxito en su evaluación. Se despide su amigo y servidor Octavio Laribarra. Muy buenas tardes.